Buenas tardes, profesor. Esta es mi presentación y exposición del trabajo de la Universidad Manuela Beltrán, de las diapositivas de los roles y responsabilidades que adquieren los estudiantes y docentes. Primera diapositiva está mi presentación, trabajo, exposición y diapositivas, presentado por Germán David Barrios Garzón, dirigido a tutor Edgar González. Fecha de presentación, 4 de diciembre del 2015. Roles y responsabilidades que adquieren los estudiantes y docentes frente al estudio de la modalidad virtual. Rol del estudiante. En un ambiente natural de enseñanza, el profesor siempre era el centro de atención, es decir, en un salón de clases. Ahora este rol cambia y el estudiante pasa a ser el protagonista principal, ocupando casi el 80% de responsabilidad en el estudio. Todo esto va acompañado con unas características que las definí como que son sus clases, su organización, participación y desempeño y la toma de decisiones. Todo esto en conjunto le va a ayudar a desarrollar esta actuación especial. El estudiante que asume estudiar virtualmente debe tener estas características. Saber que es la parte principal del aprendizaje, pues desarrollando el sol, desarrollando el rol que tiene como actor principal. Contar con una participación de investigar, procesar y desarrollar información. Debe saber investigar, saber desarrollar la información que tiene en sus manos, sacar lo más principal, ideas principales y poder mostrarla como lo estamos haciendo en este momento, en este primer trabajo, por diapositivas y saberla exponer. Ser organizado en sus decisiones para obtener un proceso de crecimiento. Cuando uno es organizado, obviamente todo ya sabe uno cómo lo va a exponer y sabe uno si está haciendo las cosas bien o no está haciendo las cosas bien. Participar, preguntar y opinar individual y colectivamente. Esto quiere decir que todo lo que no sepamos lo debemos preguntar, obviamente a los tutores o a nuestros compañeros de chat para así poder entender o tener una idea más clara de lo que queremos hacer o de lo que debemos hacer. Debe autocalificarse para medir su desempeño y su avance en el proceso de estudio, pues eso es como todo en la vida, uno tiene que autocalificarse si está haciendo las cosas bien o no y si lo está llevando por buen camino. En un curso virtual el estudiante no participa y si no cumple con las tareas en los tiempos específicos, obviamente no va a tener un buen desarrollo en sus clases virtuales. Además, esto conlleva que el tutor obviamente le haga un llamado si él no tiene una buena interacción con los compañeros, si él no pregunta, y esto lleva a que uno pierda una credibilidad, es decir, si uno no participa, pues obviamente cuando uno va a participar van a preguntar quién es este. Rol y responsabilidad del profesor. El rol más importante del profesor es que ya no se va a llamar profesor, sino en la educación virtual se llama tutor. Yo lo coloqué como que debe cumplir un perfil con una competencia en desempeños de 4 características sobresalientes que son dominar el área de conocimiento. Obviamente que si el tutor va a dictar una clase, pues debe saber, obviamente, tener muy claro qué es lo que va a dictar. Manejar métodos y estrategias didácticas. Esto lo voy también, pues, así como en un salón de clases, dar como mucha cátedra o mucha teoría, es un poco asfixiante. Entonces, si es más divertido, tiene estrategias didácticas, es mejor y uno entiende más. Debe utilizar los medios y nuevas tecnologías sobre la educación digital. Esto lo coloqué pues porque hay muchas plataformas de pronto para subir esta clase de exposiciones y entonces él debe pues estar actualizado con eso y tener un sentido de liderazgo y responsabilidad. Obviamente las palabras lo dicen lo mismo, él debe ser muy responsable en los tiempos que coloca de las tareas y demás. Importante. El éxito de un curso depende fundamentalmente de la planificación e interacción e incluso de la elaboración de los mismos trabajos por parte pues, del tutor en este caso. Una buena interacción entre tutor y estudiante es muy importante. Y un dato curioso que quise colocar es que así se tenga la tecnología más sofisticada, se debe ser un cibertutor. Esto, obviamente, la palabra cibertutor quiere decir que él está completamente empapado del tema de lo virtual.
Algunos conocimientos y actividades y aptitudes que debe poseer el tutor son como familiarizarse con el uso del computador y manejar programas básicos, Word, Excel, PowerPoint. Pues esto es obviamente lo básico que él debe saber. Saber navegar en Internet y manejar correos electrónicos. Tener un sentido de pertenencia de la profesión y vocación que él posee. Entrenarse para fomentar discusiones entre estudiantes sin él acaparar toda la atención, sino que la mayoría sea participación de los estudiantes. Tener presente la comunicación por computador es algo muy clave, porque si uno pregunta como estudiante algo, obviamente el tutor debe estar dispuesto a aclararle la duda. Comprender la filosofía y naturaleza de la educación a distancia, porque obviamente esta educación a distancia es muy distinta a la presencial, entonces debe tener muy claro cuáles son las pautas para dictar virtualmente una clase. Identificar características de estudiantes y otras ciudades, pues obviamente porque todos no pensamos igual, todos no opinamos igual, entonces él debe ser consciente que va a tener diferentes puntos de vista y que los materiales diseñados por él o montados por él en tareas y trabajos seamos a los que todos tengamos acceso, es decir, que la tecnología que se esté utilizando la tengamos todos. Quise hacer dos mapas conceptuales, uno como los tres pasos del profesor en este caso, que comienza como docente. Cuando él es docente maneja programas básicos y ahí es donde decide que se debe convertir en un cibertutor. Cuando pasa a hacer eso ya es un tutor obviamente, ya debe tener un sentido de pertenencia a su profesión y vocación y comprender la filosofía de la educación a distancia. Cuando ya es un cibertutor, que era el tema que tratábamos en la diapositiva antes, los materiales diseñados que él monte deben ser lo suficientemente claros y a la tecnología que se está utilizando. Y el del estudiante lo quise hacer como que la primera parte es aprendiz, que es cuando uno está tomando la decisión cuando uno está buscando opciones de estudio y decide comenzarlos virtualmente. Cuando uno es estudiante es el momento cuando uno debe analizar y definir sus horarios en su vida personal y estudiantil y profesional. Y cuando ya se es estudioso, es cuando ya se está estudiando virtualmente y se debe tener conciencia que esto hace parte de la vida cotidiana. ¿Qué espero como estudiante virtual? Yo espero terminar mi carrera con un promedio excelente. Todo esto con la responsabilidad que conlleva, es decir, todas las responsabilidades sin dejar aparte lo profesional y lo personal. También espero como estudiante interactuar con personas que aporten a mi vida estudiantil, llenándola de ideas y vivencias que lo hagan crecer uno personal y profesionalmente. Esta es la bibliografía de donde saqué la información y este es el fin de mi presentación, tutor Edgar. Gracias.